seguramente la mayoría de todos nosotros hemos cantado, compartido, nos encanta. Para quienes nos gusta también tocar la guitarra, es una de nuestras piezas preferidas. Y la más festejada, la López Pereira. Es una samba fantástica. Tiene su toque así nostálgico, es una canción de amor. Y nos emociona, tiene fuerza. Hay versiones, la de los chalchaleros. Bueno, muchos a veces la intentamos imitar. Y desde algún tiempo, por ejemplo, a mí se me ocurre cuando agarro la guitarra, contar de qué se trata esta samba. Y a lo mejor ustedes dirán qué hace la López Pereira en las crónicas criminales. Y precisamente es porque la López Pereira es la historia de un femicidio. Es la historia de un hombre que mató a su mujer. Se lamenta, suspira por ella, siente el remordimiento, la pena y pide resignación. Pero eso no quita de que mató a su mujer. Esto fue a principios del siglo pasado. Y era un músico, un guitarrero, un cantor, un bohemio que recorría la ciudad de Salta, la vieja ciudad de Salta. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y bueno, llegaba muchas veces, generalmente, trasnochado. Y obviamente que el consumo habitual durante esas horas no era té de ruda, sino, bueno, copiosas, industriales cantidades de vino o whisky. Y el hombre llegaba borracho. El hombre es Artidorio Creseri. Y una de esas veces que llegó borracho, celos, discusión, y de un golpe mató a su mujer. Lo que hizo el folclorista fue llamar a su amigo, el comisario. Y el comisario llegó al lugar, le dijo el comisario, mi más sentido pésame. Y luego lo llamó al juez. Y junto con el juez y el comisario, bueno, digamos que acondicionaron todo para que encuadre todo en la figura que luego se instituyó y que existió hasta hace poco, que es lo de homicidio en ocasión de emoción violenta. Que dicho de modo vulgar me dice, y sí, se me fue la mano. En la dictadura muchas veces decían que torturando, a veces se les iba la mano y mataban. Y en el caso de un hombre que se considere que debía justamente castigar a su mujer, a veces se le iba la mano. Y a veces en circunstancias o de celos, discusiones, la emoción violenta se consideraba que el hombre fuera de sí había cometido este homicidio, hoy un femicidio. En definitiva, el juez López Pereira, Salta, principios del siglo XX, declaró lisa y llanamente la inocencia del hombre, de Artidorio Creseri. Él, en homenaje, en agradecimiento, el folclorista compuso la López Pereira. Bueno, ya lo sabe de qué se trata cuando canta una canción que no deja de ser bonita, hermosa, pero narra la confesión de un femicidio.
ya que viene a cuento, anteayer, en la sala 4 del Tribunal de Juicio, las juezas Toranzos, Vera y el juez Zangari hicieron lugar al pedido de la fiscal Luján Sodero Calvet de prohibir, de impedir la prisión domiciliaria de José Eduardo Figueroa, actualmente de 43 años, que está preso cumpliendo su prisión preventiva como procesado en el penal de Villa Las Rosas. Y esto por cuanto el viernes 4 de agosto, o sea, dentro de 4 días se cumplen 2 años, el viernes 4 de agosto de 2023, José Eduardo Figueroa, conocido como J, mató a Mercedes Cabedaras, en aquel momento de 36 años. ¿Cómo la mató? La autopsia determinó que la mujer, delgada, pequeña, no superaba el 1,60 m, fue estrangulada con las manos alrededor de su cuello por parte de J. Figueroa. Además, la mujer tenía golpes en la cabeza. Y todo eso, bueno, obviamente, no hace falta ser médico patólogo para darse cuenta que los golpes, moretones en la cabeza y en la cara, también en el pecho, en el torso, daban cuenta de que tras una discusión, el hombre la emprendió a trompada limpia sobre la escasa humanidad de Mercedes Cabedaras. Y, indudablemente, en un acto demencial, pero no por enfermedad mental, sino de loco paroxismo, le estranguló. Aparentemente esto fue en la bañera de la casa en el barrio, una amplia, una coqueta casa, en el barrio privado o en el club de campo o en el country, el Tipal, el que está camino a San Lorenzo, a la salida de Salta. Y sin embargo, la policía encontró el cadáver junto con un auto lesionado en la muñeca. Se había hecho un corte, aparentemente con señal de haberse querido quitar la vida, pero luego en el hospital San Bernardo se comprobó que era minúscula. A lo sumo debe haber dicho ay, por el corte que tenía sobre la muñeca. No iba a morir por una hemorragia masiva o shock hipovolémico, como se le suele decir. ¿Y por qué en ese lugar, dentro de un auto, al final del club del el Tipal, alrededor de unos árboles? El miércoles 2 de agosto, un amigo de la familia, amigo de J, abogado, hijo del conocido abogado Figueroa, fundador del club El Tipal, precisamente. La casa en la que viven es una de las propiedades familiares en el club de campo. Y
Este amigo la llamó a Mercedes, no le contestó el teléfono. Llamó a J y J le dice, no puedo, así no puedo más. ¿Qué te pasa? Contá, decime, ¿qué te pasó? Mercedes quiere irse, quiere el divorcio. Y yo no puedo. Y cortó. Y no lo volví a atender. La relación atravesaba un extenso naufragio. Lo que supo ser, y en fotos vamos a ver dentro de un momento, para que tienen la posibilidad de verlo en pantalla, de esas sonrisas, de los viajes conjuntos, los abrazos, de ese noviazgo que comenzó en Metán, de donde es oriunda Mercedes Capidaras. Ella, una jovencita, él, un chango de, para ese momento, para esa edad, un poco mayor, 5, 6 años mayor que ella. No es mucho, cuando se superan los 30 años, no es mucho. Cuando se está en los 20, es significativo ni hablar si estamos hablando de una chica de 18 y un chico, supongamos, de 24. Se nota mucho la diferencia de edad. Y acá en el caso de Hechos, fue un noviazgo prácticamente juvenil que se transformó en un matrimonio. El abogado, hijo, un nene rico, se lo podría decir, porque era hijo de una familia chola, mucho dinero, bien posicionado socialmente. Mercedes, una chica de clase media acomodada, sus padres finqueros, pero no era, no se les podía decir que era gente rica. A lo mejor había cierta distancia socioeconómica. El muchacho terminó sus estudios de abogacía en la Católica y como regalo de graduación un viaje durante 60 días por Europa. Obviamente que no es un regalo, al menos en estos momentos, no es un regalo habitual para el nene o la nena que se recibe. Pero todo eso, todo ese encanto, ese amor, esa dicha, el enamoramiento había concluido. Y J no lo podía tolerar. Su personalidad había perdido la entereza. Había perdido, al menos en ese aspecto, la hombría de tener que afrontar el fin de una relación amorosa. Y la mató. Al otro día que lo internaron en San Bernardo, de ese viernes, por esa lastimadura, sería exagerado decir una lesión, bueno, fue a la alcaidía. Desde ese momento el abogado defensor, recordemos, el papá de J, abogado, José Eduardo J. Figueroa, abogado, estudio propio y un estudio muy conocido, estudio Figueroa, un estudio penal, civil, comercial, un estudio jurídico. Y obviamente que de inmediato se hizo todo un círculo alrededor de J para protegerlo. Y lo primero que se esgrimió fue la emoción violenta. ¿Recuerda lo que contamos de la López Pereira? Del juez López Pereira, de esta figura que luego fue parte de la ley del Código Penal argentino. La excusa, y así término legal, excusa de considerar eximido de la pena de homicidio a quien lo comete en estado de emoción violenta.
Esto esgrimió Juan Casabela Dávalos. Muchos lo deben conocer, bastante también conocido dentro de los abogados caros que hay en Salta. Una consulta a él supera los 20.000 pesos, una consulta. Preguntarle, ¿qué hago? Solamente esas dos palabras de esa pregunta cuestan 20.000 pesos así en el acto. Para contestar creo que otros 20.000. Por lo tanto, estamos hablando de algo que involucra poder. Ese poder socioeconómico, es el poder, el capital sociocultural, económico, rodeó precisamente a la fiscalía en ese momento. A la fiscalía que en el acto caratuló esto como femicidio. Cometido homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, por violencia de género y por ensañamiento, triplemente calificado. No hay tutía en esto, es perpetua, no te queda otra. Pero imagínense que si prima esta cuestión de pedir la emoción violenta, la excusa por emoción violenta, puede estar 1 año en cárcel. Que si se cuenta cada mes en prisión, se cuenta doble, o sea que con 6 meses en prisión sale libre. Después de la condena estamos refiriendo, ¿no? La justicia rechazó el pedido del abogado Juan Casabela Dávalos. Y luego vinieron, pero prácticamente de modo mensual, desde hace 2 años, era una vez al mes algún recurso para impugnar al juez, para impugnar a la fiscal, pidiendo atención médica para J, pidiendo alguna salida familiar, pidiendo salidas médicas, porque se dijo que el hombre quería suicidarse, entonces debía ser atendido por psicólogos y psiquiatras, y eso significaban entre 2 y 3 salidas a la calle, inversión, policía, recursos, agentes del servicio penitenciario, y el pedido de prisión domiciliaria, que se insistió, hasta precisamente hace 2-3 días atrás, en que se resolvió la sala 4 del Tribunal de Juicio, las juezas Toranzos, Vera y el juez Zangari, resolvieron que J sigue preso hasta abril del año próximo, sin atenuantes, sin ninguna modificación, no hay nada extraordinario, o sea, no se va a hacer ninguna excepción. Y esto por cuanto el juicio por femicidio contra José Eduardo J. Figueroa comenzará el 1 de abril del año próximo para concluir el 4 de mayo del 2026. Un mes de juicio, de debate. Muy significativo es el pedido, la justificación, el alegato que dio la fiscal Luján Sodero Calvet. Peligro de fuga. Porque Juan Casabela Dávalos, al proponer la prisión domiciliaria, prácticamente dijo, nosotros pagamos los policías,
porque es un servicio adicional policial en la prisión domiciliaria para estar delante de la casa las 24 horas, lo cual significa guardias rotativas. Nosotros pagamos eso. Nosotros pagamos la tobillera electrónica. Nosotros garantizamos todo, pagamos. Bueno, obviamente el dinero no es problema para ellos. Pero ¿qué dijo la fiscal Luján Sodero Calvet? Que estando en prisión domiciliaria, J y su defensa iban a entorpecer el desarrollo de la justicia. Entorpecimiento judicial es el término. Y peligro de fuga, que en esta instancia procesal, según la fiscal Calvet, significaba, y por la corta distancia que tenemos a la frontera con Bolivia, Paraguay, Chile, que J se vaya, se desprenda la tobillera electrónica, incluso es posible alguna manganeta ahí para que parezca que está ocupada por un pie humano y no lo está. Es posible, no es una fantasía. Y ¿cuánto? A lo sumo en 12 horas está en otro país. Y adiós. Nunca más J. Este fue el motivo fundamental por el cual el tribunal decidió que J continúe preso en el penal de Villa Las Rosas. Y en su caso, no creo que le sirva cantar la López Pereira.